Hablar de Vicente de Rocafuerte de Jarano es hablar de un hombre noble. Una de sus frases fueron: temo a Dios y no tengo otro temor. Una frase célebre de Vicente de Rocafuerte. Él nació el 1 de mayo de 1783. Se crió en el seno de una principal familia guayaquileña. Sus padres fueron el capitán Juan Antonio de Rocafuerte y doña Josefa de Bejarano, Lavallén. Su familia era propietaria de la hacienda Naranjito, que actualmente es Naranjito ahora, dedicado al cultivo de cacao para la exportación. Esta era la gran fuente de riqueza de esa época y de ese tiempo. Recibió una educación esmerada, helística, una educación muy buena. En España cursó estudios en el Colegio de Nobles de Granada. Él estudió fuera del país. Posteriormente completó su formación en Francia, matriculándose en el Colegio de San Germán de Lavalle. En la institución se familiarizó con los clásicos y con los pensamientos de aquella época como tal. Hola, soy Ginne Borjas, JB Comunicaciones. De acuerdo a su carácter, Vicente Rocafuerte fue un hombre enérgico, talentoso y muy patriota, poseedor de grandes dotes. Fue un estadista. También él fue escritor, político, diplomático ecuatoriano, presidente de la República en el periodo de 1835 a 1839. Contrajo matrimonio con su prima Baltasara, hija del coronel Francisco Calderón, padre de Adolfo Calderón, en Guayaquil en 1833. Fue una de las figuras más significativas de la historia ecuatoriana e importante para mí. Puso esas bases orgánicas de la República de Ecuador. En 1807 retornó a su país natal, donde al poco tiempo fue nombrado alcalde ordinario. Desde 1812 viajó por Europa, Inglaterra, Suecia, Rusia. En 1814 fue nombrado representante por Guayaquil a la corte, era del bando de liberales moderado. En 1817 retornó a Guayaquil, donde se hizo cargo de dos negocios familiares que tenía la familia. Desde 1824 hasta 1829 se desempeñó como secretario de Finanzas en Nueva España. Volvió a Nueva Granada en 1830, donde repitió su tarea en Nueva España y estudió en España y en Francia. Fue un hombre muy destacado, muy ferviente, muy apasionado, muy inteligente, muy empático. Fue un hombre que amaba tanto el país, la democracia, y amaba muchísimo los derechos como tal. Hablar de Vicente Rocafuerte es hablar de un gran hombre dentro y fuera de nuestro gran país y también en la nación entera y en todo el mundo casi. Es interesante hablar de él. También dicen muchísimo que fue el padre de la masonería, fue masón. Es lo que se establece también dentro de la historia como tal. Pero el tema nuestro no es hablar de la masonería, sino hablar de las obras importantes que este gran hombre ilustre, guayacense, ecuatoriano, hizo a favor de nuestro país y a favor también del mundo como tal. Por eso hablar de Vicente Rocafuerte es hablar de un hombre importante, una persona brillante, una persona ejemplar dentro de nuestro país. Obras de gran importancia dentro del proceso de él como presidente: colegio, museo, Guardia Nacional, una modernización de la enseñanza universitaria, aumentando la cátedra dentro de las universidades como la filosofía, el derecho civil internacional, la medicina. Organizó la organización de bancos para la navegación fluvial, organización de una compañía de bomberos en Guayaquil, construcción de caminos públicos, control de contrabando, reglamentación de la venta de la sal, el tabaco, construcción de iglesias, cuarteles locales, escolares, vías, puentes. Hizo obras de gran magnitud, grandes obras. Creó el primer instituto secundario para señoritas, fundó los colegios San Bernardo de Loja, San Vicente de Rocafuerte, organizó el Colegio Militar de Quito, fundó la Academia Náutica de Guayaquil. Fue un hombre brillante, con una mente brillante y con una idea al país brillante, bien nacionalista. Estableció la policía marina, dictó las primeras leyes de Hacienda, promulgó el primer Código Penal ecuatoriano que rigió hasta 1872.
un poco de dinero, Rocafuerte hizo mucho. Terminó su periodo en enero de 1839. Fue un presidente con un gran amor patriótico y no tuvo en el periodo ni 10 ni 20 años, un solo periodo. En un solo periodo se puede hacer muchísimas cosas cuando tenemos una mentalidad para poder servir a la nación, cuando tenemos una mentalidad para poder servir al pueblo. En un solo periodo, no necesitó de 10 años, ni de 20 años, ni de 4 periodos, un solo periodo, y hizo cambios importantes y vitales que hasta hoy, en esta época, se ve en nuestro país. ¿Cuánto añoramos gente que tenga la capacidad y la pasión como Vicente Rocafuerte, que ame a la nación, que tenga pasión por su nación y que tenga amor por lo suyo y por lo que hace? Necesitamos líderes en este siglo con esa misma capacidad. Y lo interesante, no había dinero. No había dinero en el país, no había el gran dinero que hoy se mueve. Él hizo sin nada en sus manos, hizo mucho. Porque para hacer algo para un país o para una nación, solamente hay que tener la pasión y la determinación. Pero tuvo graves errores que cometió en estas administraciones. El error fue consecuente de otras cometidas por Flores al no enviar la delegación ecuatoriana que tenía que representarnos, discutir la deuda externa. Por esta razón, se le declaró codeudor de los créditos contraídos en Inglaterra para financiar la campaña de Colombia. Este es el origen de la deuda externa de Ecuador. Diputado a la Corte de Cádiz, publicó 2 estudios de carácter político y doctrinales, o doctrinas como tal. Su dinero lo gastó en la emancipación americana. Hizo imprimir textos escolares y escribió sobre finanzas. Él era un apasionado por su país y un apasionado por lo que se hacía. Pero él tuvo también sus diferencias y esas diferencias causaron ciertos malestares dentro de alguna élite de poder. No fue pobre, vivió en una familia muy rica, pero invirtió todos sus recursos en ayudar al que necesitaba. Y eso era en la capacitación, en la educación y la formación. Murió en Lima en 1847. Su muerte ocurrió cuando realizaba labores diplomáticas en favor de la patria, siendo plenipotenciario de Ecuador en Lima. La señora Baltasar Calderón Garaycoa, hermana del teniente Aldón Calderón, fue esposa de este gran hombre, de exmandatario Vicente Rocafuerte Bejarano, y gran ilustre guayacense y también ecuatoriano, quien contrajeron nupcia el 10 de febrero de 1842. El matrimonio duró 5 años, ya que Rocafuerte murió de cáncer estomacal en Lima el 16 de mayo de 1847, cuando desempeñaba como diplomático en el vecino país de Perú. Baltasar mandó a erigir un monumento en honor a su esposo, que fue inaugurado el 1 de enero de 1880 en la Plaza de San Francisco. Sabe que este hombre dio tanto al país, y un hombre muy noble que hay que recordarlo siempre. No olvide, suscríbase a nuestro canal, dele like a la campanita, visite nuestras redes sociales. Nuestro gran interés es llegar a ser parte de este proceso de aprendizaje o de historia del país, y que usted sea parte de esta gran familia JB Comunicaciones. Denle like, denos sus comentarios, que a nosotros nos enriquece los comentarios que ustedes nos den. Denle un gran like y síganos en nuestras redes sociales para poder compartir más videos como estos. No se olviden, les quiero mucho. Chao, chao. Bendiciones.